bueno, pues aquí estuvo también en esta mesa de colaboradores Kenia López Rabadán. Ahora, pero así extraordinariamente en puente, como siempre, y se los agradezco mucho porque sé que podían tener algunas otras actividades recreativas. Están acá Israel Zamora de Morena. Unas otras recreativas. O sea, esta recreativa. Okay, algunas más. No es cierto. Israel Zamora de Morena, Emilio Álvarez y Casa de Somos México, Rubén Moreira del PRI. ¿Cómo están los tres? Gracias por venir. Buenos días, buen arranque de bonita semana. Buenas Buenos semana días. a todos. Sí fue un desaire, o sea, una grosería lo que hizo el presidente de la Corte, ¿no? Yo pienso que sí. O sea, no sé si llamarle grosería, no encuentro la palabra. Es una porque- desatención. Sí, porque a Norma Piña, le armaron, pero una cosa Sí. gigantesca cuando no se para a rendir homenaje a López Obrador, y de ahí no vio su suerte más, Norma Piña. Y ahora lo hace este señor con la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pues es que es un buen ejemplo de cómo se mide con doble vara. En general, la cultura política morena es aquella donde a sus adversarios son implacables y a los suyos les perdonan todo. El hecho político es que el presidente de la Corte decide no tener una diferencia de respeto con la presidencia de la Cámara, con independencia de quien sea. En ese acto están representaciones institucionales. No es de que si yo quiero ir y va, no. Son representaciones de Estado. Y es un evento de Estado. Entonces, el mensaje que manda es que él no entiende todavía cuál es una función de Estado. Claro. Pero lo que está detrás es un entendimiento de que solo están en la lógica de la cooptación de Estado los que piensan igual. Solo los que piensan como ellos son merecedores de respeto. Ya ni le quise preguntar a la diputada Kenia López Rabadán, pero sí fue como bullying, ¿no? Porque, bueno, este tema de que no le aplauden y tal, bueno. Y luego, pues, no era parte del equipo y se notaba en cómo caminaban, cómo se dirigían al estrado, ellos adelante, Kenia López Rabadán atrás. Mal, ¿no, Israel? Yo creo que siempre hay que buscar el respeto institucional y creo que hay que poner más atención en ese tipo, pues no sé O si sea, son sí, descuidos, sí, no sé si son algunas cuestiones. Yo lo que creo es que siempre debe de haber un respeto institucional, independientemente de las diferencias partidistas que podamos tener o de opinión. En ese tipo de eventos, para mí siempre debe de prevalecer el respeto Ahora, que no haya institucional. llegado la invitación para mañana, pues también es una descortesía. Normalmente, ¿verdad? bueno, a ver, A ver, todos Rubén. aquí hemos sido senadores, congresistas, y normalmente te avisan a veces un día antes, te llega la invitación ¿Sí? hasta No. de manera digital, ¿Sí? por correo electrónico. A y en ver, tu oficina, yo ¿no? sabía que era más protocolario el asunto, Rubén. Sí, era más protocolario, Ajá. pero yo voy a poner sobre la mesa algo. Bueno, primero, qué bueno que le invitan. Segundo, sí se notó el bullying, o sea, un poquito atrás. Le ha pasado a otros presidentes de las mesas directivas cuando no son de Morena. Yo recuerdo en alguna que iba avanzando Santiago Krill y que alguien lo alcanza y lo saca de la fila. es cierto. Recuerdo también a Dulce, que en algún lugar la apartan también. Este tema de no querer unir al país, al Estado mexicano, sí es muy evidente. Sí. Es decir, somos un bando y ustedes son otro bando. Yo cuando vi que Kenia subió la invitación dije, oye, bueno, creo que es una diferencia con el pasado. No, al final del día, tal vez no la presidenta, pero sí los grupos que la rodean, sí marcan distancia. Por otro lado, la Corte empieza con tropiezos, ¿no? Fatal. Y el Sí. Poder Judicial nuevo también con tropiezos. No les pagan. No saben dónde van a trabajar, No a saben los que dónde van viven a en trabajar. Guanajuato los mandan a Jalisco. Claro, Ajá. las audiencias, pues muy mal llevadas, y me centro en la de la Corte. Ellos habían puesto un reglamento según esto para trabajar mucho, sacaron 3 asuntos, quitaron una precedente que era importante, que es el hecho de que si vas a votar si se votó una legislación y no se hizo la consulta a los pueblos originarios, pues teníamos el precedente de que eso era invalidada esa legislación. Ahora ya cambiaron el criterio. Es increíble que ponen a ellos a un representante de los pueblos originarios y lo primero que hace es votar en contra de los pueblos originarios. No, pues porque a lo mejor él cree que tiene toda la representación. Pues el eso presidente de la sí, Corte, Esa ¿no? sería una feliz interpretación, pero la otra es que los cortaron. Ahora, pues el señor Bermúdez cayó en Paraguay. ¿Cuál es tu primer análisis, Emilio? Mira, yo
aunque sea con presión de Estados Unidos, celebro que estén haciendo actuaciones de justicia, honestamente. No está bien que en un país prospere la impunidad. Y me parece que lo que estamos viendo en Descarnado, en el caso de la barradora, yo estuve el jueves en Villahermosa, es muy impresionante la indignación que tiene la gente por lo que está pasando, porque es la antítesis de lo que debería ser. El secretario de Seguridad instala una red de complicidad, de secuestro, de extorsión, es decir, el aparato de seguridad del gobierno del Estado, que es el emblemático de Morena, se viste de criminal. O sea, el señor que es líder de un grupo criminal de la barredora se sentaba en las mesas de seguridad a escuchar las estrategias con las que teóricamente se tenía que combatir a esos grupos. Yo pienso que con independencia de la responsabilidad penal o administrativa que pueda existir, Adán Augusto tiene una responsabilidad ética, política ineludible. No es verosímil, no es creíble, es la misma regla que con Calderón. Tanto dijeron que él debería haber sabido con García Luna, que exactamente aplica la misma regla. Pero ¿cómo responde Adán Augusto López? Pues con un comunicado muy errático, muy extraño el fin de semana, que él pidió que se investigara a Hernán Bermúdez. No, hombre. Bueno, a ver, la gran diferencia con lo que sucedía con Calderón es que ahora el propio gobierno del mismo partido es el que realiza la detención, aunque sucede en Paraguay. Hace ratito yo escuchaba la entrevista con el ministro y él dijo que fue el Centro Nacional de Inteligencia clave en compartir inteligencia e información con ellos para poder realizar la captura. Yo no le quito mérito al gobierno de Claudia Sheinbaum y al trabajo de Omar García Harfuch, etcétera. Sí, ahora, pero Adán Augusto López. La declaración que da es, en el momento que yo sea citado, yo voy a ir, no vamos a encubrir, no se va a proteger a nadie, y así quedó demostrado. Recordemos antes de detener a Hernán, ¿qué se decía? Muchos dudaban de que lo fueran a detener, es más, había noticias falsas que lo dieron por muerto. Que lo daban por muerto a él, y nosotros decíamos desde ese momento, aquí debe estar grabada la mesa de ese día, decíamos que había información de que estaba en Brasil, y resulta que efectivamente estaba en Brasil, pasó por Iguazú legal hacia Paraguay, y entonces a lo que voy es esa misma contundencia que se tuvo para detenerlo es la misma que va a haber en la investigación. No le quito mérito al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero, insisto, nos desviamos a lo grande, al bosque que es Morena. Y aquí estamos hablando de Adán Augusto López, un tipo muy cercano a López Obrador, que decía que era su hermano, que fue su secretario de Gobernación, que tuvo a un criminal como secretario de Seguridad en su gobierno. Rubén, algo tendría que ser Adán Augusto López o algo tendría que ser la presidenta. Bueno, yo primero, él tendrá que aclarar, ¿no? Y ya lo señaló por ahí. Pero yo sí me regreso un poquito al bosque, porque si no esto va a seguir repitiéndose. Mira, sucede lo del huachicol allá en Tamaulipas, ¿no? Y suceden otros acontecimientos como estos. ¿Esto qué lo motivó? Pues esa política de abrazos, no balazos, del presidente López Obrador, ese desmantelamiento, deshuesamiento, diríamos si fuera, de todo lo que se había construido antes. Sí hay una diferencia clara con Felipe Calderón. Con Felipe Calderón se estaba combatiendo el crimen. Habría ahí elementos que no lo estaban haciendo bien. Bueno, pues esa es otra cosa. Pero con López Obrador se dejó de combatir el crimen. Y el mejor ejemplo que estamos viendo es lo del huachicol. Es decir, cantidades industriales de combustible que entran al país por dos circunstancias o tres. La primera, el diferencial de costos tan grande que hay con Texas. La segunda, que también hay que considerarla ahí, el haber puesto a la Marina a cuidar eso. O sea, al que cuida lo pones a administrar. Bueno, pues así nos va a seguir pasando, como los hundimientos en las calles. Dejas de hacer lo correcto y entonces empieza a pasar eso en todos los lugares. En el caso de Bermúdez sí hay que destacar que el comandante de la 30 Zona Militar salió a declarar que sí había investigaciones en contra de Bermúdez, cosa que Adán Augusto negó. Ese general no declara nada más por declarar. O sea, ningún general comandante de zona declara sin permiso el comandante del secretario de la Defensa. Y no es verosímil que la presidenta no esté enterada. ¿Y por qué es esto tan importante? No solo porque el gobernador de Tabasco, Javier May, denunció, sino porque se ha negado sistemáticamente denuncias. Y Adán Augusto se pone en un lugar cómodo de, si me denuncian yo voy. A ver, ya hay denuncias. Es más, se le avisó que no contratara a ese señor como secretario de Seguridad. Se le avisó y él no quiso.
Es decir, Adán Augusto, por lo menos de inicio, se puede presumir la complicidad de una estructura criminal. El secretario de Seguridad Pública generó la cabeza de un cártel llamado La Barredora, de donde se obtuvieron recursos ilegales. Por eso la presunción de la complicidad criminal del gobernador y hoy coordinador de Morena. Regreso contigo. 6 minutos. Bueno, pues hay un comunicado ahí de Adán Augusto López diciendo pues que él pidió que se investigara lo que es falso, no es cierto, fue Javier May, el gobernador de Tabasco, el que, ¿sabes? Ahí sacó del anonimato, entre comillas, a Bermúdez, es decir, le puso el dedo. Y luego dice que él puede ir a declarar si lo cita la fiscalía, pero también puede ir si no lo cita, ¿no? O sea, puede ir de motu propio. Sí. Y luego habla de Ricardo Anaya por... O sea, ¿en qué momento llegó este comunicado que no sé si escribió Adán Augusto López, hablando del sexenio de Calderón otra vez? Pues a ver, hay un tema, es un derecho humano del cual todos gozamos, que es que habla acerca de la trascendencia de las penas. Lo que hace una persona no puede trascender a los demás. Si hay algún vínculo, si hay algún elemento que lo vincule con las actividades criminales de seguridad, por supuesto que ¿Y por qué debe no hicieron eso de con vincularse. García Luna y Calderón? ¿Qué No lo vincula hay. a García con Felipe Pues Calderón? hay declaraciones dentro de los juicios en Estados Unidos que sí mencionan que Felipe Calderón tenía conocimiento. Como Javier May dice Entonces, del secretario. ajá. También. A ver, eso se tiene que probar. Eso se tiene que probar. Entonces, si no hay elementos, la fiscalía, aparte, va a comenzar apenas, digamos, ya el proceso de Hernán, una vez que llegue a México, después de que se realice la extradición. Y yo creo que México ha sido muy transparente. El propio ministro, ¿qué te dijo, Azucena? Sí. Que él sabía que para México era muy importante Sí. este tema. Así Sí. lo mencionó él. No, y está bien, Entonces- o sea, eso no estoy diciendo que esté mal que lo hayan detenido, No, no, etcétera. no, al contrario. Lo que digo es, a ver, Adán Augusto López, por favor, Es que no hay una, elementos en Pero, este a ver, momento para asegurar eso. y lo mismo Tal aseguran vez ni del los secretario vaya a de ver. Marina con López Obrador con el tema del huachicol. Es Bueno, que, a ver, a ver. en el caso de ahí fue el propio secretario de Marina, recordemos, eso lo dijo el fiscal pero es que general, eso es- quien pidió que se investigara hace 2 años. No hay demostración de eso hasta la fecha, ¿no? No nos han No hay. enseñado una sola investigación. Ni Bueno, lo denuncia, dijo ¿no? el fiscal general que realizó Sí. todas las órdenes o Sí, todas el- las el- investigaciones para El detener que a se la estas dos tragó 2 personas. años sin hacer nada. Pues estaban integrando la carpeta y él mismo explicó por qué, porque se da lo de Tamaulipas y eso detona y la vinculación. El mismo con las fiscal que personas dijo que fueron iban en detenidas. 2 segundos a decir que había pasado en el rancho Izaguirre y no dijo nada. Pues es Ese- el mismo ese mismo. fiscal que ha dado muy buenos resultados. La verdad, raro, ¿no? La disminución No. en Es los que es un fiscal del la sexenio pasado y un fiscal de este, la pero es el detención, mismo. Pero a ver, Azucena, la detención de los narcotraficantes, de los generadores de violencia en nuestro país en los recientes años, digamos desde el sexenio del presidente Andrés Manuel, pues es el O sea, fiscal Ovidio Gertz Guzmán y Manero. quién más. Pues todas las cabezas que han sido detenidas. Porque el Chapo fue el Claro. sexenio pasado. Pues sí. Pues y hay lo- una lo- lista lo- muy los larga que de se- Claro, generadores de Quintero ya violencia. estaba. Los que se Chapo, enviaron Hay una están larga, detenidos. hay una larga Rubén. lista. Que conste. Te estás No portando muy interrumpí a nadie, bien. me estoy portando bien porque es 15 en de las cuentas septiembre. de ex fuiste acusada de ser árbitro como en Juego del América. Que Vendido. Penal para el América. me dabas más chance a mí. Y Bueno, luego es tenemos cierto, allá al es cierto. verdugo. No, al no, no, verdugo. no. Mira, tenemos al verdugo el no, reloj no. allá A ver, atrás. Emilio. No me hagas que te enseñe los datos, hombre. Tú fuiste el que me señaló. No, Sí. carnalito, pues si te atascas. Es que Rubén utiliza la clásica de, oye, me das menos tiempo a mí, y pues yo lo creí. Pero además Ilusa. Oye, ¿no? pero además levanto la mano, ¿sí te has fijado? No, Y- pero... y luego contamos el tiempo y la verdad es que el que menos ha participado era Emilio. No es cierto, eso no es posible. Miden los Bueno. tiempos. Es que grita mucho. Bueno, ahí voy Sí, con mi minuto. corre el reloj. Ahí voy con mi minuto. Vuelvo, son problemas estructurales. Morena llega al poder diciendo que no había que luchar contra el crimen, que porque tenían ellos otra estrategia. Morena llega al poder culpando a sus antecesores, entre ellos a Felipe Calderón. Yo nunca me llevé bien, o no muy bien, Felipe Calderón. Pero se pone sobre la mesa el hecho de que todo empezó porque él combatió a los criminales. Bueno, entonces López Obrador los dejó de combatir y miren dónde nos encontramos. Y aquí una primera reflexión. Yo veo un cambio de estrategia en el actual gobierno.
veo a una Omar García Harfuch tratando de hacer otras cosas, como también veo que la inercia de Morena hace que los gobernadores de Morena no participen, salvo excepciones. Y si tú te fijas, pues tenemos a Guerrero, a Michoacán, pues muchos para atrás, o Puebla. Bueno, todo esto va a seguir sucediendo, todo esto que vimos, porque traen esa lógica anterior. Entonces, vale la pena que se desahogue todo y que se pongan todos a combatir el crimen. Ahora, es verdad que la presidenta Sheinbaum nos está dando elementos, no totalmente, es decir, la presidenta, por obvias razones, no se va a desligar de Andrés Manuel López Obrador, no sé si vaya a tocar a Rafael Ojeda, o sea, no sé hasta dónde va a llegar la presidenta, pero con lo que nos ha dado, pues sí nos permite concluir que el sexenio de López Obrador fue un cochinero. Es así, ¿No? y mira, no es menor que se esté investigando tanto la línea de investigación de Huachicol, que involucra ya dicho por la Fiscalía General de la República, al jefe de oficina. Ya no lo dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, le dice la Fiscalía de este país, a Véctor, donde se involucra al señor Romo. Ya no lo dice Estados Unidos. Y tampoco es menor investigar a sobrinos del secretario. Hoy sale ya que hay otro nuevo vicealmirante vinculado. Sí. Pero tampoco es menor que el secretario de Seguridad de Tabasco encabezara una estructura criminal. No es menor. Y resulta, y ahí sí Claudia Sheinbaum decidió arropar a Dan Augusto como coordinador de la bancada de Morena. O sea, ni siquiera les da pena. Dato protegido, hizo todo un escándalo, su esposo es vicepresidente de la Cámara. No les da pena. Presumen con impudicia que pueden cometer cualquier tipo de crimen. Morena muestra su auténtico rostro de un grupo de red de macrocriminalidad y no les da pena, lo presumen. Pero hay dos Morenas, ¿no? Varios, sí. O sea, el Morena de la presidenta, con García Harfuch, con Ernestina Godoy, tal vez, con Eduardo Clark, o sea, como que un grupito muy pequeño dentro del gobierno que acompaña Pepe a la Merino. Presidenta, Pepe Merino, y fin de la lista. Y ya. Claudista hace poquitito. Y el otro Morena es el que se está defendiendo para que no salgan los nombres que todos sabemos están ahí y que fueron cómplices de las redes criminales que ya vemos, incluidos los hijos del expresidente. En Morena hay un respaldo unánime a la presidenta y todo lo que hace. O sea, yo sé que hay la intención de tratar de dividir a Morena, pero la realidad es que hay de manera unánime, un apoyo hacia la presidenta y todo lo que se está logrando. ¿Tú crees que Dan Augusto López dice, claro que sí, presidenta, adelante, o Ricardo Monreal? Ahora, no, el trabajo del presidente Andrés Manuel clave para los resultados que hoy se... Todo mundo lo decía el presidente. Primero en eso se sí tiene rompió razón. La tendencia, por ejemplo, de los homicidios, que fue lo primero que hizo el presidente, y comenzaron a disminuir con las estrategias que él cimentó, que era la atención a las causas, que era la base de toda la política del presidente Andrés Manuel, que incluía los programas sociales, por ejemplo. También el fortalecimiento de la Guardia Nacional y también la colaboración con los estados. Entonces, la estrategia... con los estados, nada. No, sí había colaboración, excepto con algunos del PAN. Prueba de ello es que ahora todos dicen, por fin ya el presidente nos ve, la presidenta nos ve y nos toma en cuenta. Todos, priistas, MSistas y panistas. Yo sigo, y además les quiero aclarar que con los ataques de la derecha no soy el mismo con estas restricciones. No, tú mejor, ¿sabes qué? Te levanto la restricción. Adelante. Ahora déjame te cuento rápido. A ver, sí tuvimos un problema con Andrés Manuel López Obrador, soltó todo, aflojó todo porque era un supersticioso, porque tenía creencias, por eso todo se le está desmoronando, por eso en el paquete fiscal vienen más impuestos. Segundo, sí hay una tensión dentro de Morena, porque hay una intención de López Obrador en un maximato. Por eso se llevó el poder al partido, por eso desde el partido quiere elegir a ministros y a toda esta gente. Y por el otro lado, pues está la realidad de una presidenta que tiene que gobernar, hombre, que ve que la economía se la dejaron mal, que la seguridad está mal, que ve presiones de los norteamericanos y que está atorado con todas las personas que le dejaron allá adentro. Esa es la realidad. Ante la menor provocación en la Cámara se oye el mantra aquel de es un honor estar con Obrador, que es una falta de respeto a la presidenta. Mira. Ay, no, Rubén, no hagas eso. No, que siga así. No lo consecuentes, hombre. Ya no soy el mismo. La verdad de las cosas es que no hacerse cargo de las divisiones de Morena es peligroso. La primera reforma constitucional que mandó Claudia Sheinbaum fue no al nepotismo. Se la pararon. Le dijeron sí, pero no ahorita.
la primera reforma constitucional de Claudia Sheinbaum. Y eso, la verdad de las cosas, es que demuestra, no solo cuando le dan la espalda porque se están tomando fotos con Andy, sino que la ven como jefa de un grupo, no como la líder del movimiento. Y todavía están pataleando, que quieren el 2027 los Monreal. Todavía le patalean a la presidenta. Sí, Regresamos. ahí está. Ahora regresamos. Son las punto, continuamos aquí en la mesa con Rubén Moret, Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora. Entonces, o no sabía López Obrador, o no sabía Ojeda, o no sabía Dan Augusto, o los engañaron a los tres como si fueran unos novatos, o los tres nos engañaron a todos. Tengo que hacer una aclaración. Adelante. Federico Dorin dice, no entendí lo de la censura. No me están censurando. ¡Ay! Lo ¡Ay, que Federico! pasa, El lo que chismoso, pasa, ¿no? sí, lo que pasa es que se me acusa por Emilio Álvarez y Casa de que yo me excedía en mi tiempo. Entonces, pues hoy estoy como el italiano que amarraron los brazos. No solo se le acusa, hay evidencia. O sea, nada más hay que revisar los programas, Rubén, y vas a ver que hablas el doble, carnal. O sea, yo no quería decirlo, pero ya que te pones en ese caso, pues tengo que decirlo. Muy respetuoso siempre. Muy respetuoso, claro, pero Eso sí, no nos respetuoso, habíamos, sí, no nos atascado habíamos también. dado cuenta hasta que Emilio dijo, oye, pues qué onda, o sea, porque el doble de tiempo a Rubén, lo checamos y era cierto. Es como es defensor de derechos humanos. Y no, Es el caso. correcto. y no seas problemático, Dorín. Ajá. Bueno, entonces, o les vieron la cara a los tres, o los tres nos vieron la cara a todos. No, hubo una actividad ahí de investigación que ahora detona en la detención de esta persona. Si se hubiera querido proteger, no se hubiera investigado jamás. Y hubieran tenido que ser otras autoridades. No, la presión mediática era mucho. Nace del propio partido de Morena o de miembros del propio partido los que hacen la investigación, y ahora afortunadamente está detenido para que rinda cuentas y se investigue todas las actividades de las cuales se le acusan. Entonces, yo lo que sí es muy importante recalcar que es producto también del trabajo del presidente Andrés Manuel. Ha hecho un gran trabajo la presidenta, ha hecho un gran trabajo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero también todo le quieren quitar mérito a la presidenta. nadie le quita el mérito a la ¿Qué hizo presidenta, López pero Obrador tampoco con el tema del huachicol fiscal? Nada. Claro, él ¿Qué? combatió, Nada. No. Recordemos cuál era el robo de combustible, cómo se picaban los tampoco ductos. bajó. Es una Habla, realidad Rubén, no que es sí se así. combatió Adelante. el huachicol. Quedan 6, 5, 4, Entonces, 3. Ajá. Ya. La venganza de Rubén Moret. A ver, Sí. cuando llegó López Obrador, hizo una campaña mediática sustentada en el famoso huachicol. Es más, Pero el huachicol es el que conocemos de los ductos, ¿no? Nos dejó sin gasolina aquí en la Ciudad de México y en muchas En el partes. arranque de enero. Epigmenio mandó poner espectaculares comparando al presidente con Lázaro Cárdenas por el huachicol. Y dijo él que había 70,000 barriles diarios de huachicol que se distribuían en el país. Bueno, cuando se va López Obrador, hay 340,000 barriles diarios. Y esto es producto, básicamente, de esos grandes buques que entran al país y se distribuyen. ¿Y dónde se distribuyen? Pues no en bidones en la carretera 57, que por cierto cada vez está más peligrosa la 57, sino seguramente en muchas gasolineras de este país. Y todo eso no lo vio López Obrador durante 6 años, o no dejó que se viera, o no le gustaba que se hablara de eso, sino de su famosa historia de que él atacaba las causas. Porque cuando él dijo a Azucena que atacaba las causas, culpaba a los pobres de la violencia. Ahora, la disminución de la pobreza es un hecho. Yo tengo mis dudas. 13.4 millones. Sí, tengo mis dudas. Salieron de la pobreza. Mira, tengo mis dudas. Ve los estudios que se están haciendo posteriores a lo que dijo el INEGI. Lo que sí es un hecho, Azucena, es que como nunca en la historia hubo un robo a partir de un gobierno que se convierte en un gobierno criminal. La evasión del huachicol fiscal, porque hay otros huachicoles, es de 554,000 millones de pesos. Nada más para dar una dimensión, es aproximadamente 100 veces la estafa maestra. Segalmex fue casi doble, triple de la estafa maestra. Bueno, esto es casi 100 veces. Segalmex era más grande que la estafa maestra, y el huachicol ahora el fiscal huachicol es más fiscal, grande que además es solo uno de Segalmex. los 3 tipos de huachicol. En el huachicol fiscal, aduanas, el SAT, la UIF, Pemex, Gobernación, Marina, Profeco, el sindicato de Pemex, una red empresarial donde está Vector, el cartel Jalisco Nueva Generación, otras entidades y hasta gobiernos estatales ya demostrado. O sea, tienes un entramado que claro que fue lo que hizo López Obrador, ordeñar como cajero automático
los puertos y las aduanas para las campañas de Morena. Eso se denunció desde el 2019 por Cabeza de Vaca, se denunció un código magenta, están las estructuras con Sergio Carmona, rey del Huachicol, y hace 2 años dijo Loret de Mola los nombres. A ver, las personas están investigadas y muchas de ellas ya están detenidas. ¿Por quién? Por el gobierno de Morena, del presidente Andrés Manuel y de la presidenta Claudia Sheinbaum. De los dos. Ahora, habla de elusión y evasión fiscal. El gobierno del presidente Andrés Manuel y el gobierno ahora de la presidenta Claudia rompieron los récords en recaudación. Por ejemplo, mencionan de la corrupción, por ejemplo, en el gobierno de Fox y de Calderón tuvieron ingresos por el petróleo de 7.7 billones de pesos. Para que dimensionemos, actualmente el presupuesto que está para 2026 es de 10 billones de pesos el gasto y el ingreso de 8.1 billones. O sea, prácticamente el 80% en el tiempo de Calderón y de Fox venía del petróleo. ¿Y a dónde se iba todo ese dinero? Porque no veíamos los programas sociales, no veías inversión en infraestructura. A la gente no le llegaba. Había programas, pero se desviaban todo a los bolsillos de los políticos. Entonces, ¿cómo hablan de evasión y de elusión fiscal y lo comparan con esos gobiernos? Son peores, mucho peores, perdóname. Mucho peores, son un gobierno criminal. A ver, ¿y por qué entonces hay mayor recaudación? ¿Por qué hay récord? Sí, pero el problema es que se roban eso. El problema es que se lo roban. 8 de cada 10 familias reciben un apoyo social que les ayuda el Estado a satisfacer una necesidad que ellos mismos, por las condiciones de desigualdad, no podrían suplir. ¿Y cómo pagaron las campañas de Morena? ¿Y cómo pagaron las campañas de Claudia Sheinbaum? ¿Y cómo pagaron a Rocha? ¿Y cómo pagaron a Nayarit? ¿Y cómo pagaron Colima? ¿Y cómo pagaron Michoacán? Y Veracruz y Sonora y Tamaulipas, con una estructura criminal que ordeñaron los dineros públicos para sus campañas. A ver, espera, vamos por partes. No agarremos tanto el pasado, porque mira, Zedillo tuvo el barril de petróleo a $7, hay que tener cuidado con eso. Segundo, pero Calderón segundo, Peña dejó a Pemex teniendo pequeñas ganancias, pero teniendo pequeñas ganancias. Tercero, el país lo dejó Peña con 10.5 billones de pesos de deuda histórica, desde Iturbide hasta ahí. Y hoy vamos a terminar el año que entra con más de 20 billones de pesos. Es decir, mucho de lo que está haciendo Morena, o casi todo, lo hace gracias a la deuda que está adquiriendo de manera exponencial. ¿Por qué entonces, si dices tú que tienen ganancias, más recaudación, por qué no estamos endeudando tanto? ¿Por qué se van a subir impuestos, Azucena? Pues se van a subir impuestos a todo esto que dicen ellos, impuestos de la salud. Mira, subir hasta impuestos que son derechos para entrar a los museos, para entrar a las zonas arqueológicas. O sea, se ha hablado mucho del tabaco, bebidas azucaradas, calzado. Lo de los videojuegos. ¿Qué más te preocupa? La confiscación que hacen al ahorro, van a ser 40,000 millones. Pero ya existía, ¿no? Sí, pero a ver, no es confiscación. Permíteme. Existió originalmente del punto 0.5, del punto 15. Punto 9. Del punto 15, o sea, del punto 1, vaya. Luego pasó al punto 5, ahora va al punto 9. Sí. Pero así dice en el artículo del capital, así dice en el artículo 24, y así dice en las exposición de motivos. La diferencia entre lo que pasaba antes y ahora es que antes era sobre intereses y ahora es sobre capital. Pero déjame te cuento, todo eso lo están confiscando, a sabiendas de que hay gente que no va a hacer las deducciones, pero por otro lado, también estás debilitando al sistema financiero, pero sobre todo el crédito le están pegando. No tienen dinero, esa es la realidad. Para entrar a una zona arqueológica les van a duplicar la entrada a los extranjeros, va a empezar, y van a pedir otra vez 1.5 billones de pesos de deuda. Un minuto para cerrar. A ver, nada más para cerrar. Y van a recortar, de lo que habla, nada más a cultura de 17%. De lo que él habla, en realidad es una retención provisional. Confiscarlo. Que no es una confiscación, es una retención que realiza un tercero, en este caso, en donde tú tienes ahorrado, digamos, 10,000 pesos, se hace una retención provisional del punto 9 y al final tú puedes determinar. Al final se acumula, ¿no? Claro, se y se deduce o... Sí, o sea, tú puedes hacer los ajustes al presentar tu declaración y decir, oye, me retuviste de más y entonces Hacienda te devuelve. Pero es una manera de garantizar el pago de los impuestos que a veces no se pagan. Es una retención
provisional, así está prevista. Y al final, repito, en la declaración se pueden hacer los ajustes que considere el contribuyente y Hacienda. Si se comprueba que efectivamente le retuvieron de más, tiene que devolver el dinero. Pero es una medida que ocurre siempre y es retención, la palabra de confiscación. ¿Qué dices tú, Emilio, con eso? Porque bueno, hay un montón de temas del presupuesto, pero este en particular, porque hay dos versiones distintas. La falsedad de lo que están haciendo con los impuestos es, si fuera cierto que fuera para salud, incrementarían el presupuesto de salud. Pero en el tema del ahorro. No, ahí hay, lo que dice Rubén es correcto. O sea, lo que dice la ley es que van a incrementar los impuestos al capital. No está dicho de otra manera. Eso dice la ley. Tal vez tengan otra pretensión. Corríjanlo. Corríjanlo. Dice retención pero mira, es que es igual que lo del huachicol. Dijeron que no había y ahora estamos encontrando una red criminal. En los últimos 2 años, 31 buques. 31 en los últimos 2, o sea, casi 4 por mes, y tienen una ruta de sangre porque utilizaron las aduanas como cajero. Mira, van por lo menos 11 muertes. Sergio Carmona, rey del huachicol. Carlos Narváez Romero, sobrino de Romero, actor de Pemex. Gerardo Vázquez, Julio Almanza, Daniel Flores, Ángel Arrondo Salinas, el almirante que denunció, Fernando Rubén Guerrero, el auxiliar de investigación de la Fiscalía, Janet Nava, el del titular de la Fiscalía en Tamaulipas, que fue asesinado, Ernesto Vázquez, el capitán Adrián Omar, que lo mataron de un tiro, y el que suicidaron. Cerramos contigo, Rubén. Una ruta de sangre. Dice la exposición de motivos: para el ejercicio fiscal 2026 se plantea establecer en el artículo 24 de la presente iniciativa una tasa fija de retención de 0.90% aplicable sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses. Eso es lo que dice. ¿Y qué sucede? Que se lo va a quedar Hacienda. Hoy tenemos muchas más devoluciones negadas que antes. Ya de parte el que pide la devolución le cae en la auditoría. Eso es lo que estamos viendo. No tienen dinero, por eso están subiendo los impuestos a todo, y sobre todo, Azucena, ojalá y lo hablemos después, se están planteando recortes en muchísimas dependencias. Lo hablamos en la próxima mesa, ¿te parece? Claro, Rubén, gracias. Si usted me lo permite. Emilio, gracias. Gracias Gracias a los tres. Gracias, igualmente.